Este mes de marzo llegamos al final del primer trimestre de 2022. Cerramos la primera etapa del año y creemos que es un buen momento de repasar contigo los regresos editoriales, los regresos literarios más destacados de este periodo. Nos vamos a centrar en la narrativa extranjera y os vamos a plantear propuestas de diferentes géneros para que todos vosotros lectores tengáis dónde escoger y qué leer. En el ámbito de la literatura literaria, uno de los regresos, no sé si más sonados, pero sí más destacados e interesantes, es el de John Fosse y su septología. La editorial de Conatus acaba de lanzar la tercera, cuarta y quinta parte de este conjunto tan destacado de 7 novelas escritas por el eterno candidato al premio Nobel, el escritor noruego John Fosse. Se trata de una apuesta de alta literatura, quizás de lo mejor que se está escribiendo en nuestros días. John Fosse trata como pocos escritores la cuestión de Dios y de la religión en conexión con la identidad, el pasado, el arte y otras muchas cuestiones importantísimas de la gran literatura. También en el ámbito de la literatura literaria, pero en este caso más cercano a la ficción especulativa por el planteamiento de su argumento, ha vuelto a librerías la conocida escritora Hanya Yanagihara. Su primera novela, Tan poca vida, conquistó a millones de lectores en todo el mundo. No es para menos, Tan poca vida es una de las grandes novelas de lo que llevamos de siglo XXI. Pues bien, Yanagihara vuelve a librerías con otra gran novela en extensión y profundidad, Al Paraíso. Al Paraíso se divide en 3 grandes momentos: pasado, presente y futuro, años, fechas separadas por un siglo. Viajamos a 1893, donde nos presenta un pasado alterado, una ucronía. Después nos vamos al presente, finales del siglo XX, a 1993, y acabamos desplazándonos al futuro, a 2093, donde la enfermedad, las plagas y el totalitarismo se han hecho con la sociedad. Estos 3 saltos temporales, la ucronía, la realidad y la distopía, funcionan como motor de una novela en la que Yanagihara vuelve a tratar los grandes temas de su literatura: el poder del pasado y de la memoria, la incidencia de la experiencia familiar y el trauma en nuestra vida, así como la exploración de nuestras identidades. Es una novela que no os dejará indiferentes. Nos vamos ahora a la literatura de género con uno de los escritores más destacados en la actualidad en la ciencia ficción. Hablamos de ciencia ficción china y de uno de sus autores más representativos en el panorama internacional, Cixin Liu. En Sobre hormigas y dinosaurios, Cixin Liu se aleja de los escenarios habituales de sus novelas y relatos. Escapamos al ambiente cósmico, las batallas navales y la proyección de la humanidad en el libre espacio para entrar en una fábula, como su título indica, protagonizada por hormigas y dinosaurios. Toda una alegoría política y medioambiental para reflexionar sobre los grandes problemas de futuro, aunque también de presente, de la humanidad. Una propuesta también muy diferente a lo que estamos acostumbrados que nos llegue de su producción literaria es la que nos ofrece el norteamericano Brandon Sanderson. Sanderson ha vuelto a librerías, pero no con una entrega más de sus interminables e infinitas sagas, sino sobre un ensayo sobre el arte y oficio de escribir. Hablamos de su recién llegado a librerías curso de escritura creativa. Sanderson ha reunido en este libro las lecciones que lleva impartiendo durante más de 20 años en la universidad, en un curso del mismo nombre. Nos habla de la construcción de la trama, los personajes y la ambientación. Nos da consejos para centrar el tiempo y esfuerzo de escritura y además reflexiona sobre el funcionamiento del mundo editorial. Una propuesta diferente de uno de los autores más prolíficos de la literatura actual. Y en este apartado de literatura de género no podíamos dejar de mencionar uno de los grandes lanzamientos de la temporada. Hablamos, como no, de La sabiduría de las multitudes, de Joe Abercrombie. Es el final de la trilogía de la Era de la Locura, pero también el final de toda una saga, la del Círculo del Mundo. En este caso, Joe Abercrombie aprovecha sus mundos y personajes de fantasía para plantear una alegoría política trepidante sobre el terror de la revolución, la opresión del totalitarismo, las contradicciones de la democracia y el gobierno de políticos muy poco preparados. Fantasía con muchas llamadas a la realidad y al presente, en una obra que acaba por consagrar a su autor y que es ya una de las grandes referencias indispensables del género. Pues con estas 5 propuestas de narrativa extranjera, todos ellos regresos editoriales, pero procedentes de géneros muy distintos: literatura literaria, distopía, ciencia ficción, fantasía. Esperamos haberos puesto al día de aquellos lanzamientos interesantes de lo que llevamos de 2022 y os seguimos esperando en estas video recomendaciones para conocer semana a semana más lecturas interesantes.